Comenzó como cualquier otra discusión, un choque de ánimos, voces alzadas a puerta cerrada. Los seres queridos de Michelle Warner nunca imaginaron que un momento acalorado terminaría en silencio, angustia y una búsqueda desesperada de respuestas. Cuando Michelle desapareció, su familia sospechó de inmediato algo ilícito, pero nadie estaba preparado para la horrible confesión que seguiría, ni para las mentiras retorcidas que se urdieron para encubrir un asesinato a sangre fría. Michelle Warner era una mujer vibrante de 31 años que vivía en Houston, Texas. Tenía un corazón bondadoso, un amor intenso por sus hijos y anhelaba una vida mejor. Al momento de su desaparición en septiembre de 2012, Michelle vivía con su exnovio, Mark Castellano. Compartían una relación compleja y tensa, principalmente por el bien de su hijo pequeño. Aunque su romance había terminado, sus vidas seguían dolorosamente entrelazadas. Sus amigos dijeron que Michelle estaba lista para seguir adelante. Estaba cansada de la tensión y las discusiones constantes. Quería paz, un nuevo comienzo para ella y su hijo. Pero primero necesitaba desenredarse de Mark. Algo más fácil decirlo que hacerlo. El sábado 22 de septiembre de 2012 comenzó como cualquier otro día incómodo en el pequeño apartamento de Houston que Michelle Warner compartía con su exnovio, Mark Castellano, y su hijo pequeño. Aunque la parte romántica de su relación había terminado hacía mucho tiempo, la necesidad y quizás el miedo los mantenía bajo el mismo techo. No fue un arreglo fácil. Amigos y familiares dijeron que la tensión entre Michelle y Mark era casi constante. Las discusiones eran frecuentes, el ambiente en casa era pesado, incómodo y volátil. Ese sábado, la tensión estalló. Según la confesión posterior de Mark, el día se descontroló tras otra acalorada discusión. No se conoce con certeza el detonante exacto de la pelea. Algunos informes sugieren que se trataba de que Michelle quería mudarse definitivamente y llevarse a su hijo con ella. Otras fuentes apuntan a problemas económicos y profundos resentimientos que llevaban años gestándose. Lo que está claro es que algo se rompió entre ellos esa tarde. Mark afirmaría más tarde que Michelle se puso agresiva, una afirmación que muchos dudan y que él reaccionó empujándola. Dijo que se golpeó la cabeza al caer, muriendo instantáneamente. Pero la evidencia física, o la falta de ella, ha hecho que muchos cuestionen esa historia. No hubo testigos independientes, no se realizó un examen médico inmediato, no existe autopsia que pueda confirmar o refutar cómo murió Michelle, ya que, para cuando se recuperó su cuerpo, estaba demasiado descompuesto. La única historia que tenemos es la de Mark, y está plagada de inconsistencias. En lugar de pedir ayuda después del supuesto colapso de Michelle, Mark Castellano tomó una decisión escalofriante. No hizo nada. Dejó el cuerpo de Michelle en el suelo del apartamento. Mientras tanto, su hijo pequeño seguía en casa, posiblemente cerca, posiblemente presenciando parte del horror. En las horas siguientes, Mark comenzó a planear cómo encubrir lo que había hecho. Subió el cuerpo de Michelle a su coche mientras su hijo permanecía en casa, sin saber que su madre ya se había ido para siempre. Se cree que Mark condujo durante toda la noche, haciendo un viaje de casi 7 horas desde Houston hasta una zona remota cerca de Midland, Texas, a unos 320 kilómetros de distancia. Allí, al amparo de la oscuridad, Mark enterró a Michelle en una tumba poco profunda, con la esperanza de que nadie la encontrara jamás. Cuando Mark regresó a Houston, volvió a su vida normal como si nada hubiera pasado. Les contó a sus amigos y familiares una simple mentira. Michelle había salido furiosa después de una discusión y había desaparecido. Se mostró conmocionado y desconsolado. Insinuó que Michelle era inestable, que tal vez había abandonado a su familia para empezar una nueva vida. Incluso sugirió a algunos que Michelle podría estar consumiendo drogas,
un rumor desagradable e infundado que pretendía desacreditarla. Mientras tanto, el teléfono de Michelle se apagó. Sus cuentas de redes sociales también. Se perdió eventos planeados, incluyendo una visita a su madre y abuela por la que estaba emocionada. Nada de eso tenía sentido. Michelle no era de las que desaparecían sin avisar a su familia, y menos sin llevarse a su querido hijo. Su madre y su abuela lo supieron casi de inmediato. Algo andaba muy mal. Cuando Michelle no apareció, su familia empezó a llamar, enviar mensajes y a intentar contactar con ellos de todas las maneras posibles. Al principio, las tranquilas explicaciones de Mark les parecieron sospechosas, pero no tenían pruebas de que hubiera ocurrido nada violento. Aún así, la madre, la abuela y los hermanos de Michelle se negaron a cruzarse de brazos. Denunciaron su desaparición al Departamento de Policía de Houston, organizaron grupos de búsqueda, llenaron los barrios con volantes con la cara sonriente de Michelle, pidieron la atención de los medios. El caso de Michelle empezó a cobrar fuerza, pero fue lento. Después de todo, para las fuerzas del orden, los adultos pueden desaparecer si así lo desean. Sin un cuerpo, sin sangre, sin una escena del crimen clara, la policía poco podía hacer en aquellos primeros días. Pero la familia de Michelle nunca creyó que simplemente se hubiera ido. Sabían que Mark Castellano ocultaba algo. Cuando la familia de Michelle Warner se dio cuenta de que no los había contactado, ni siquiera una simple llamada o mensaje, cundió el pánico de inmediato. Michelle no era de las que desaparecen sin más. Era muy cercana a su madre y a su abuela, con quienes se comunicaba a diario. El silencio era ensordecedor. Al principio, intentaron mantener la calma. Quizás Michelle estaba alterada después de su discusión con Mark. Quizás necesitaba una noche para despejarse, pero a la mañana siguiente, cuando Michelle seguía sin contactarla, su madre, Mary Warner, sintió una fría certeza que se le metía en los huesos. Algo iba terriblemente mal. Mary empezó a llamar a todos los que Michelle podría haber visitado, amigos, compañeros de trabajo, incluso parientes lejanos. Nadie la había visto ni sabido nada de ella. Al segundo día, la preocupación se convirtió en acción. Mary denunció la desaparición de Michelle al Departamento de Policía de Houston. Insistió en que ese no era un comportamiento normal, que su hija jamás abandonaría a su familia, especialmente a su hijo pequeño. Desde el principio, la historia de Mark Castellano levantó sospechas. Le dijo a la policía que Michelle salió furiosa después de una pelea y nunca regresó. Afirmó que no tenía ni idea de a dónde había ido, pero Mary no lo creyó. Michelle no tenía a dónde ir, no tenía maletas preparadas, ni dinero extra, ni motivos para desaparecer voluntariamente. Y amaba demasiado a su hijo como para dejarlo atrás sin despedirse. Con el corazón roto pero decididos, la familia de Michelle emprendió su propia operación de búsqueda. Imprimieron volantes de personas desaparecidas con el rostro sonriente de Michelle. Publicaron sus fotos en redes sociales pidiendo información. Fueron casa por casa, preguntando a los vecinos si habían visto algo sospechoso. Desconocidos se unieron a la causa, conmovidos por las súplicas desesperadas. Grupos de búsqueda recorrieron parques, zonas boscosas y edificios abandonados alrededor de Houston. Voluntarios peinaron campos y zanjas, gritando el nombre de Michelle al vacío. Pero todas las búsquedas terminaban igual, con las manos vacías. Mientras tanto, Mary se aferraba a la esperanza, pero en su corazón presentía la verdad. Michelle no solo estaba desaparecida, se la habían llevado. Lo que más atormentaba a Mary era pensar en los últimos momentos de Michelle. Tenía miedo, estaba herida, llamaba a su madre. La espera era insoportable. Cada hora se hacía interminable, llena de miedo, dolor y frustración. La policía interrogó a Mark una y otra vez.
Aún así, sin un cuerpo ni pruebas físicas, no tuvieron más remedio que tratar el caso de Michelle como una investigación de persona desaparecida, no como un homicidio. A medida que los días se convertían en una semana, la familia de Michelle se negaba a rendirse. Organizaron vigilias con velas para mantener la atención pública sobre el caso. Hablaron con los medios de comunicación pidiendo pistas. La abuela de Michelle apareció en entrevistas, con voz temblorosa pero firme, diciendo: «Solo queremos que vuelva a casa. Solo queremos respuestas». En sus momentos más oscuros se preguntaban si alguna vez sabrían la verdad. ¿Estaría Michelle aún viva en algún lugar, esperando ser encontrada? ¿O ya había sucedido lo peor? Su agonía se convirtió en una pesadilla lenta e implacable, una que solo terminaría con una confesión demoledora del hombre del que habían sospechado desde el principio. Al principio, Mark Castellano llevaba bien la máscara. Cuando los investigadores llamaron a su puerta, los recibió con la mirada cansada de un hombre profundamente preocupado. Sus palabras pintaron una escena simple. Él y Michelle se habían peleado. Los ánimos se habían caldeado, y Michelle, emotiva e impulsiva, había salido furiosa para calmarse. No fue gran cosa, solo otra discusión entre dos personas que hacía tiempo que habían olvidado cómo llevarse bien. Repitió la historia una y otra vez, casi con demasiada naturalidad, pero los detectives, curtidos por años de experiencia, sabían que algo no cuadraba. Las grietas en la historia de Mark eran pequeñas al principio, pequeños cambios en la cronología que la mayoría de la gente podría pasar desapercibidos. Un día dijo que Michelle se fue por la tarde. Otro día era más cerca de la noche. A veces parecía dudar de si se había llevado algo. Otras veces insistía en que no tenía nada más que la ropa que llevaba puesta. Cada relato se volvía un poco más confuso. Aún así, no había pruebas contundentes, no había sangre, ni una escena del crimen evidente. Mark parecía nervioso, pero no era normal para alguien cuyo ex acababa de desaparecer. Lo que realmente desató las alarmas fue su extraña indiferencia. La familia de Michelle estaba frenética. Organizaba grupos de búsqueda, pedía atención mediática y presionaba a la policía para que actuara con mayor rapidez. Mark, mientras tanto, guardaba un silencio inquietante. No se unió a las búsquedas. No publicó nada en línea ni convocó a la gente. En cambio, se quedó en casa con su hijo pequeño, viviendo como si la ausencia de Michelle fuera solo una pequeña interrupción, una tormenta que podría capear. Y entonces llegó la entrevista con el doctor Phil. Los productores se habían puesto en contacto para ayudar a difundir la noticia. La madre de Michelle pensó que la atención nacional podría finalmente impulsar la investigación. Mark asintió sin dudarlo. Sentado bajo las brillantes luces del estudio, Mark parecía incómodo, pero no como suele hacerlo la gente en duelo. Sus manos temblaban, su voz temblaba, pero las lágrimas parecían forzadas, como si estuviera interpretando un papel que no entendía del todo. Al principio, el doctor Phil lo presionó suavemente, preguntándole sobre el día en que Michelle desapareció. Mark recitó la misma historia que le había contado a la policía, pero a medida que las preguntas se profundizaban, sus respuestas flaqueaban. En un momento dado, Mark divagó sobre la necesidad de Michelle de encontrarse a sí misma, sugiriendo que tal vez se había ido voluntariamente. Insistió en que le estaba dando espacio. Dijo que ojalá supiera más. Sin embargo, sus palabras tenían el tono vacío de alguien que hablaba siguiendo un guión, no de un hombre genuinamente afectado por la pérdida. En otro momento, sin que nadie se lo pidiera, soltó: «No la maté, la amaba, nunca le haría daño». El público se puso rígido. Nadie lo había acusado aún. ¿Por qué esa repentina actitud defensiva? El ojo experto del doctor Phil captó las inconsistencias.
También lo hicieron millones de espectadores en casa. Tras bambalinas, los detectives también observaban, y cada vez estaban más convencidos de que Mark Castellano ocultaba algo terrible. Regresaron a su apartamento y lo reexaminaron todo. El pequeño y desordenado apartamento mostraba leves signos de forcejeo, muebles fuera de lugar, una esquina de la alfombra extrañamente arrugada. Nada abiertamente violento, pero suficiente para levantar sospechas. Consultaron sus registros telefónicos y huellas digitales. El teléfono de Michelle se quedó sin batería inmediatamente después de la hora a la que Mark afirmaba que se había ido. No hubo pings de su teléfono después de esa noche, ni mensajes, ni llamadas, ni vida. Las cámaras de seguridad de los negocios cercanos no mostraban señales de que Michelle hubiera salido a pie. No se llamaron taxis, no hubo viajes en Uber, no hubo testigos. Era como si Michelle se hubiera desvanecido en el aire, a menos que, claro, nunca hubiera salido con vida de ese apartamento. Los detectives llevaron a Mark para otra ronda de interrogatorio. Esta vez lo confrontaron con la creciente montaña de inconsistencias. Su voz se quebró. Le temblaron las manos. Le dijeron sin rodeos: «Sabemos que mientes». Mark se derrumbó. La máscara se le escapó. En un torrente de emoción, confesó. La historia que contó era una versión retorcida e incompleta de la verdad. Dijo que la discusión se había tornado física. Afirmó que Michelle lo atacó primero y que, en defensa propia, la empujó con fuerza. Ella se cayó, se golpeó la cabeza y murió. Pero en lugar de llamar al 911, en lugar de intentar salvarla, Mark entró en pánico. No pensó en Michelle, no pensó en su hija, solo pensó en sí mismo. Envolvió el cuerpo de Michelle, lo condujo 320 kilómetros hasta el condado de Midland, Texas. En plena noche, la arrojó a una tumba poco profunda como si fuera basura, cubriéndola con tierra y rezando para que nadie se enterara. Luego regresó a Houston, se limpió y representó al exnovio afligido en televisión nacional. Incluso después de confesar, Mark se aferró a la historia de un accidente. Pero nadie que escuchara su confesión completa, ni los detectives, ni los fiscales, ni la desconsolada familia de Michelle, creyó que fuera realmente accidental. No se encubren los accidentes, no se entierra a los seres queridos. Mark Castellano no perdió el control ni un instante. Había tomado una serie de decisiones deliberadas: mentir, esconderse y traicionar a todos los que confiaban en él. La red de mentiras que tejió, con tanto cuidado al principio, finalmente se derrumbó por su propio peso. Y con ella, la completa y horrible verdad de lo que le sucedió a Michelle Warner finalmente salió a la luz. Cuando Michelle Warner cayó muerta durante la discusión, ya fuera por fuerza contundente, estrangulación u otra causa, Mark Castellano tuvo una opción. Podría haber llamado al 911, podría haber intentado salvarla, confesar de inmediato, o al menos haber respetado su cuerpo. Pero lo que hizo a continuación demostró la profundidad de su culpa y miedo. Según los investigadores y su confesión, Mark no entró en pánico como podría hacerlo un hombre inocente. En cambio, rápidamente comenzó a pensar en cómo encubrir la muerte. Primero, Mark dejó el cuerpo de Michelle dentro del apartamento mientras urdía un plan. Durante ese tiempo, su hijo pequeño seguía dentro de la casa, dormido o inconsciente. Mark se movía de un lado a otro, pensando qué hacer con el cuerpo sin vida de Michelle a solo unas habitaciones de su hijo. Esperó hasta el anochecer para actuar. Al amparo de la oscuridad, Mark envolvió el cuerpo de Michelle, probablemente con una manta o algo similar, para evitar dejar rastros visibles de forcejeo o sangre. Luego, metió el cuerpo en su coche, ocultándolo en el asiento trasero o en el maletero. Ese momento, dejar la casa que compartían, cargar el cuerpo de Michelle entre vecinos a través de una ciudad donde la gente vivía a su manera, fue escalofriante.
Se mimetizó. Nadie sabía que llevaba un cadáver. Mark condujo entonces casi 320 kilómetros al oeste, hacia el condado de Midland, Texas, una zona seca y aislada con amplios espacios áridos, perfectos para ocultar pruebas. Durante el largo viaje, Mark mantuvo la calma suficiente para parar a repostar y comer, como si estuviera en un viaje normal por carretera. Ni una sola vez pidió ayuda ni dudó de su plan. Una vez que encontró un lugar lo suficientemente remoto, fuera de un camino de tierra, lejos de cualquier carretera principal, Mark se detuvo. Estaba completamente oscuro. El terreno circundante era seco, rocoso y solitario, el tipo de lugar donde los gritos se desvanecerían en el viento. Allí, con las manos desnudas o quizás con una herramienta pequeña, Mark cavó una tumba poco profunda. Los informes sugieren que no era profunda, solo lo suficiente para cubrir el cuerpo de Michelle y esperar que el tiempo, el clima y los animales no la expusieran demasiado pronto. Después de enterrar a Michelle, regresó apresuradamente a Houston, sin dejar ninguna señal de que alguien hubiera quedado allí, sin oraciones, sin despedidas, solo basura acumulada sobre la vida robada de una joven. Cuando Mark regresó a casa, limpió el apartamento para eliminar cualquier posible evidencia. Se aseguró de que su hijo no viera nada inusual. Inventó su coartada. Michelle se fue furiosa después de una pelea. Se fue sin su auto, su bolso ni su teléfono. Simplemente desapareció porque estaba enojada. Les contó esta historia a la familia, amigos y finalmente a la policía de Michelle. Incluso fingió buscarla junto a sus seres queridos. Lloraba durante las entrevistas, presentándose como un padre confundido y preocupado. En un momento dado, Mark dijo que Michelle probablemente había encontrado a alguien nuevo y si necesitaba espacio. Insinuó que estaba viva, pero que no quería ser encontrada. Una narrativa que cruelmente dio falsas esperanzas a su afligida familia. El momento más audaz del encubrimiento de Mark llegó cuando aceptó aparecer en televisión nacional. A principios de octubre de 2012, pocas semanas después de la desaparición de Michelle, Mark apareció en The Dr. Phil Show para contar su versión de los hechos. Frente a las cámaras, Mark lloró por cuánto extrañaba a Michelle. Le rogó que regresara a casa si estaba allí. Se defendió de los rumores de culpa, pero detrás de la emotiva actuación se escondía un asesino desesperado por desviar la atención de sí mismo. El doctor Phil declaró posteriormente que inmediatamente notó inconsistencias en el comportamiento de Mark. Mark mostró emociones inapropiadas, un lenguaje distante y una falta de auténtico dolor. Todas señales de alerta de que no estaba diciendo toda la verdad. Lo que los espectadores no sabían era que para cuando Mark se sentó en el escenario del Dr. Phil, Michelle ya estaba muerta y enterrada. Tras la aparición en televisión, los detectives intensificaron la presión, observaron la entrevista atentamente, notando todas las mentiras. Interrogaron a Mark de nuevo, cuestionando su cambiante versión de los hechos. Finalmente, durante el interrogatorio, Mark se derrumbó. Condujo a las autoridades al lugar del entierro, un terreno solitario en el condado de Midland, donde se recuperaron los restos descompuestos de Michelle. La tumba poco profunda, el entierro apresurado, las mentiras difundidas en televisión nacional, todo se desenmascaró en una confesión devastadora. Aunque Mark intentó presentar la muerte de Michelle como un accidente durante una discusión, la fiscalía creyó lo contrario. La forma en que él escondió su cuerpo a cientos de kilómetros de distancia, mintió repetidamente a la familia y a la policía. Apareció en televisión nacional para negar cualquier irregularidad. Estas no fueron las acciones de alguien que reaccionaba a un trágico accidente. Estas fueron las acciones de un hombre que encubría un asesinato. Los fiscales argumentaron que la muerte de Michelle no fue solo un trágico accidente, sino intencional o, como mínimo,
extremadamente imprudente y cruel. El encubrimiento frío y calculado de Mark Castellano demostró de qué era capaz cuando se enfrentaba a consecuencias que no soportaba. Cuando Mark Castellano finalmente confesó haber asesinado a Michelle Warner, no fue por culpa ni remordimiento. Fue por presión de los investigadores que se negaron a rendirse, de una familia que no dejaba de preguntar y de las pruebas que poco a poco se acumulaban en su contra. Su confesión abrió el caso de par en par, pero no significó que se hiciera justicia de inmediato. Tras su arresto, Mark fue acusado de asesinato según la ley de Texas. El cargo conllevaba una posible sentencia severa. Décadas de prisión, posiblemente incluso cadena perpetua si un jurado lo declaraba culpable. En los meses siguientes, la familia de Michelle asistió a todas las audiencias. Se sentaban en los juzgados, a menudo a pocos metros del hombre que había destruido su mundo, escuchando los áridos argumentos legales, reviviendo la pesadilla una y otra vez. Cada comparecencia ante el tribunal era una herida más, pero estaban decididos a no permitir que la historia de Michelle cayera en el olvido ni se minimizara. En marzo de 2014, aproximadamente un año y medio después del asesinato de Michelle, Mark Castellano aceptó declararse culpable del cargo de asesinato. A cambio, la Fiscalía recomendó una pena de 30 años de prisión. Esto significó evitar un juicio largo y doloroso. También evitó que la familia de Michelle tuviera que soportar el testimonio gráfico sobre cómo Mark la mató y se deshizo de su cuerpo. Pero no fue una decisión fácil. Algunos familiares de Michelle sintieron que 30 años no eran suficientes para la vida que le robó. Otros se sintieron aliviados de que Mark no tuviera la oportunidad de manipular al jurado ni de distorsionar la memoria de Michelle durante un juicio público. En Texas, con una condena de 30 años, un recluso suele optar a la libertad condicional después de cumplir la mitad de la condena, 15 años. Esa realidad era difícil de aceptar. Significaba que algún día, posiblemente mucho antes de lo que imaginaban, el asesino de Michelle podría quedar en libertad. Pero la familia se centró en lo que importaba. Mark Castellano había confesado. Fue declarado culpable de asesinato. El nombre de Michelle había sido limpiado. No había abandonado a su familia ni huido. Había sido víctima de un crimen brutal, y su historia finalmente se conoció. Durante la sentencia, la familia de Michelle tuvo la oportunidad de hablar. Se enfrentaron al hombre que les había destrozado la vida y le dijeron exactamente lo que les había arrebatado. La abuela de Michelle, un pilar de fortaleza durante la investigación, habló sobre cómo Michelle era más que una víctima. Era una madre amorosa, una hija bondadosa, una luz brillante en su familia. Los familiares describieron el dolor inimaginable de despertar cada día sabiendo que Michelle se había ido. Hablaron del asiento vacío en las reuniones familiares, de los cumpleaños y las festividades que nunca volverían a ser lo mismo. Mark Castellano mostró poca emoción durante el proceso. No hubo disculpas sinceras, ninguna explicación que pudiera dar sentido a la crueldad que desató. Para la familia de Michelle, estaba claro, las lágrimas de Mark sobre el doctor Phil habían sido una actuación. Su dolor había sido por sí mismo, no por Michelle. Tras la sentencia, los seres queridos de Michelle trabajaron arduamente para reconstruir sus vidas. Se mantuvieron comprometidos a criar al hijo de Michelle con amor, apoyo y honestidad sobre quién era su madre y cuánto lo amaba. Protegieron su inocencia mientras se aseguraban de que algún día comprendiera la verdad sobre la fuerza y el coraje de su madre. La familia de Michelle también comenzó a hablar más públicamente sobre la violencia doméstica. Querían que la gente reconociera las primeras señales de alerta: comportamiento controlador, manipulación emocional, aislamiento, que pueden derivar en consecuencias mortales.
Honraron la memoria de Michelle apoyando a organizaciones que ayudan a sobrevivientes de abuso y recordando al público que el abuso emocional por sí solo nunca es cualquier cosa. Es una señal de alerta que nunca debe ignorarse. Su dolor se convirtió en su causa. Su pérdida se convirtió en una luz para otros. Mark se encuentra actualmente encarcelado en un centro del Departamento de Justicia Penal de Texas, TDCJ. Según los registros del TDCJ, puede optar a la libertad condicional tras cumplir 15 años de su condena de 30 años. Si se le deniega la libertad condicional, podría cumplir los 30 años completos, lo que lo mantendría tras las rejas hasta aproximadamente 2044. Durante su encarcelamiento, Mark tiene derechos y privilegios muy limitados. Nunca volverá a tener la libertad que tan egoístamente le negó a Michelle, pero para la familia de Michelle, el temor persiste. Algún día podrían tener que enfrentar audiencias de libertad condicional. Algún día podrían tener que luchar de nuevo para mantener a Mark Castellano tras las rejas. Aún así, por ahora, saben que está pagando por lo que hizo. Y el recuerdo de Michelle perdura, no como una persona desaparecida ni como una estadística, sino como una mujer querida que merecía mucho más. Michelle Warner no fue solo una víctima de asesinato. Era una madre amorosa, una hija, una amiga. Soñaba con un futuro mejor, sueños que le robaron en un terrible momento de ira. Hoy, su recuerdo perdura en sus hijos, en la defensa de su familia y en las personas que escuchan su historia y se comprometen a romper el ciclo de violencia. La vida de Michelle importa, su historia importa, y su voz, aunque silenciada por un acto de crueldad sin sentido, aún resuena hoy, recordándonos que debemos apreciar, proteger y escuchar cuando alguien dice tener miedo.